Oración. No me atrevo, Jesús, a pedirte la cruz. Sin embargo, la cruz es luz. Me horroriza sufrir, me da miedo el dolor. Sin embargo, el dolor es amor. Si la cruz es luz y el dolor es amor, enséñame, Jesús, de la cruz y el dolor, el inmenso valor. Amén. Bueno, y como en este mes estamos cumpliendo un año en que se inició este ministerio y nuestra Santísima Madre nos ha acompañado, consolado y fortalecido en este caminar. El día de hoy, de manera especial, haremos una oración a Nuestra Señora de los Dolores. Madre de los Dolores, Reina de los Mártires, corredentora en la pasión de Cristo, no te alejes de nosotros en nuestros sufrimientos y dolores. Intercede por nosotros para que nuestra fe en Dios nos fortalezca, que nuestra esperanza en la resurrección nos consuele y el amor de Jesús por los más pequeños nos anime a amar y a servir como tú lo hiciste, incluso en el dolor. María, Madre de los Dolores, ruega por nosotros. Buenas tardes, buenas noches a todos. Pues ya como dijo aquí Olguita, ¿verdad? Estamos celebrando un año. Como ven, pues del dolor pasamos siempre al gozo, ¿verdad? Vemos siempre temas difíciles, temas que nos hieren un poco am, al sufrimiento que cada uno de nosotros pues tenemos que pasar, ¿verdad? Pero también llegan momentos de gozos como en este momento. Así que hoy vamos a ver este tema basándonos en la lectura de Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Dice así: no se apelen como los demás, hermanos. Deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitará a los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Elegimos este tema y, y precisamente porque al transcurso de este año, yo personalmente es mi primer año de duelo, ¿verdad? Después de la pérdida de mi hijo. Pero este año para mí ha sido de mucha bendición porque, como lo comentaba nuestra hermana Olguita al principio, nuestra Santísima Virgen ha sido nuestra compañía, ha sido nuestro consuelo. Entonces,
A mí me llamó mucho la atención personalmente esta lectura porque habla precisamente de que de esa esperanza de la cual nosotros hemos venido hablando, ¿verdad? De lo que a nosotros nos llena para con esa fe de que algún día estaremos nuevamente con nuestros seres queridos. Eh, dice, los tesalonicenses habían recibido recientemente el Evangelio y ahora algunos de sus amigos habían muerto en la fe del Señor Jesucristo. Ellos estaban en la expectativa en el retorno por la segunda vez de Jesús y a causa de que algunos de ellos habían muerto, estaban sumamente turbados. Para neutralizar esta tendencia a la pena y a la turbación exageradas, el apóstol les consuela. Pues hoy recordando precisamente, ¿verdad?, nuestros seres queridos, vamos a ver 4 cosas que tenemos que tener en cuenta sobre el consuelo que tenemos sobre los que han muerto en Cristo. Vamos a ver estos 4 puntos que creo, en mi parecer, y ojalá que ustedes puedan también ver este, la manera en que nuestro Señor Jesucristo, y en palabras del apóstol también, ¿verdad?, nos manda ese consuelo que necesitamos en estos momentos difíciles que pasamos. El primer punto, no ignoremos sobre lo que pasa con los que han muerto en Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los tesalonicenses preguntaban por qué muchos creyentes dormían, o en otras palabras decir que habían muerto. ¿Y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara? El apóstol Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran que la muerte no es el final de la historia. Y esto es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, ¿verdad? Para nosotros la muerte es algo que, y lo hemos dicho muchas veces, obviamente somos humanos, nos duele y no queremos despedirnos de nuestros seres queridos. Nos duele despedir a un hijo, a un padre, a una madre, pero es algo que, la muerte es algo que tenemos seguro en la vida. Si hay algo que no podemos evitar, es precisamente la muerte. Pero si lo vemos de otra manera, que debería de ser algo maravilloso, ¿verdad? Algo que nos llenara de alegría, porque al final llegaremos a, a la presencia de nuestro Creador, el mismo que nos mandó a este mundo, regresamos de nuevo a ellos. Entonces, eso sería algo maravilloso que nosotros en nuestro último momento deberíamos de verlo como una gran felicidad, pero desafortunadamente pues muchas veces no lo vemos así. Yo no sé si ustedes entendieron algo de este primer punto o les gustaría compartir algo sobre este primer punto. Con el Señor tenemos una promesa, ¿verdad? Él nos dejó una promesa de que tenemos, si vivimos en gracia, claro, y estar haciendo lo que a Él le agrada, pues en el día final nos estaremos reuniendo con Él. Él nos dejó dicho que hay una vida eterna y Él allá está preparándonos ese lugar, ¿verdad? En el cielo, para el día en que tengamos que partir.
Dice, los que han muerto no han perecido realmente, están dormidos, están en un descanso, mientras que el Señor llega el momento, ¿verdad?, de que Él regresará y nos despertará de ese sueño. Dice, esta separación no será eterna. En algún momento nos vamos a ir a reunir, ¿verdad?, con ellos. El Señor no sabemos, ¿verdad?, cuándo será su segunda venida. Estaremos o no estaremos, pero de que nos llevará con Él es un hecho, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que luchar cada día para poder tener esa certeza de que en ese momento el Señor nos tenderá la mano y nos despertará de ese sueño. Los que han partido no perderán nada. Ellos ya están descansando, ya están en ese juicio del Señor y solamente el Señor va a darles ese descanso, esa vida eterna que ellos están en este momento esperando, ¿verdad? Es por eso que no debemos de dejar de orar por sus almas para que el día que el Señor, en el momento en el que el Señor tome esas oraciones que dedicamos a nuestros difuntos, les dé esa absolución y los pueda salvar del purgatorio, ¿verdad? Ahora sí que para poder purificarnos tenemos que pasar ahí los que pues estamos en pecado, tenemos pecados, entonces tenemos que pasar a purificarnos, pero por eso también tenemos que hacer todo lo que sea posible para que nuestra estancia no sea demasiado tiempo, ¿verdad? Y es una lucha diaria. Entonces, ellos hoy en día están, ¿verdad? Esperando solamente, ya no tienen nada que perder, y solamente esperar al Señor. Y entonces, pues, este es el primer punto que San Pablo, pues, nos habla un poco en lo que es esta lectura. No ignoremos sobre lo que pasa con los que han muerto en Cristo. ¿Les gustaría compartir algo sobre este punto? Pues sí, ¿verdad? Como compartía Betty, yo del punto que me llama la atención, pues es que esta separación no será eterna. Sabemos que algún día, si Dios así lo permite, ¿verdad? Y como dice, debemos que trabajar mientras estemos en este peregrinar, porque pues nuestra vida en este mundo sabemos que somos peregrinos y es un camino, pero si hacemos lo que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros, trabajamos en este peregrinar más que nada para la salvación de nuestra alma y sabemos que esa separación no va a ser eterna porque algún día nos vamos a reunir con nuestros seres queridos, ¿verdad? Y como también compartía, pues sí, rezar por nuestros seres queridos para que ellos también aboguen por nosotros y ellos, si en el momento que nuestro Señor les permita estar con ellos y contemplar su rostro, pues ellos intercedan por nosotros que aún seguimos en este camino para un día estar con ellos, gozando de la presencia de nuestro Señor. ¿Alguien más que guste compartir?
Bueno, pues el segundo punto, dice, no debemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Ent- eh, Entristezáis como los otros que no tienen esperanza. El creyente en el Señor Jesucristo no debería, como los incrédulos, tener una pena desesperanzada en la presencia de la muerte. ¿Crees que Él vive para siempre? Él les dijo, porque yo vivo y vosotros también vivéis. ¿Verdad? Pues como este punto realmente nos dice que tengamos esperanza, ¿verdad? Como compartíamos en otras sesiones también pasadas, ¿verdad? Que esa, no estar tristes por, claro, el ser humano, nosotros, pues en nuestra humanidad, nos da tristeza el sufrir la pérdida o la muerte de un ser querido, ¿verdad? Porque pues como ser humanos nos duele. Pero como se compartía en otra sesión, este, nosotros estamos tristes, pero el ver la cara de nuestro ser querido, esa, yo en lo personal, ¿verdad? Al ver la carita de mi hija, ese gozo que resplandecía en su cara, el saber que ella iba a contemplar el rostro de nuestro Señor. Y como decíamos en un momento, ¿verdad? A lo largo de este año, en lo personal, digo, ahora que recuerdo a mi hija, la recuerdo siempre sus palabras de ella que no eran de tristeza, sus, sus palabras de ella eran su cara siempre de gozo, como yo les compartía también, mi hija un día antes de fallecer, como ella dijo que ella había tenido este diálogo con nuestro Señor y ese diálogo para ella fue una alegría. Entonces nosotros, sí, nuestra humanidad, pues sí nos causa tristeza el saber que nuestro ser querido ya no va a estar con nosotros. Eso es lo que nos causa tristeza, pero no, en cierto tiempo esa tristeza se debe de convertir en alegría, en esperanza, como dice, en esperanza, en tener esa esperanza, esa alegría de que un día, así como nuestro ser querido está gozando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios, de nuestra Santísima Madre, pues un día nosotros vamos a estar ahí. Eso es lo que nos debe de consolar, lo que nos debe de llenar de gozo, el que un día vamos a estar con ellos, el que ellos ya no están sufriendo en en este mundo, ¿verdad? En su enfermedad, sino que ellos ya están gozando de esa felicidad y nosotros en este momento de mi vida, yo, para mí, recuerdo y pienso en mi hija y digo, qué hermoso poder contemplar el rostro de nuestro Señor, de que ella esté en la presencia de nuestro Señor. No debe uno de estar triste porque eso es, este, estamos en este mundo solo, mm, ¿cómo se dice? Como peregrinos, como vuelvo a repetir, peregrinos trabajando para la salvación de nuestra alma y esa esperanza no debe de entristecernos antes al contrario, debemos alegrarnos de que ellos ya están con nuestro Señor, ¿verdad? También como cuando mi hija falleció, una persona me dijo, el señor Pedro de Acevedo me dijo, dale gracias a Dios de que tu hija ha partido a esta edad y su alma no se corrompió en este mundo,
En ese momento yo no entendí esas palabras, pero ahora digo, esas palabras de verdad, en su momento yo las sentí muy duras, pero ahora son un consuelo para mí porque digo, esa alegría de saber que mi hija murió en paz y contenta, o sea, eso es algo que a mí me llena y me da paz y esperanza de que un día, si Dios así lo permite, estaré con mi hija, aunque uno sabe que no sabemos si va a haber hijos cuando estemos con nuestro Señor, pero tan solo esa esperanza de estar con nuestro Señor es lo que alegra mi corazón. Amén. Si alguien gusta compartir. Y bueno, a mí en este segundo punto me dice, ¿verdad? No debemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Eh, Muchas veces, bueno, yo en lo personal, la muerte de mi hijo fue algo que al contrario, yo creo que él me dejó muy fuerte, me dio mucho valor antes de que él partiera. Am, Me envolvió mucho en lo que es la oración, este, y ha sido para mí ese consuelo, pero la tristeza no es algo que me ha quitado mi fe, ¿verdad? Muchas veces el dolor, la desolación, este, no permite ver más allá de nuestro dolor y perdemos totalmente la fe, la esperanza. Queremos a veces morirnos con nuestros hijos, papás, mamás, no sé, el ser querido que haya partido. Y tenemos esa desolación, esa desesperanza de también irnos juntos con ellos, ¿verdad? Y y el Señor nos dice, ¿por qué nos tenemos que entristecer? O sea, Él nos habló de que hay una vida eterna. Y nos dice, ¿verdad? Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y no le creemos. Dice, muchas veces lo han dicho, ¿verdad? En las oraciones que hacemos diariamente, nos repiten esto. Hay que creer en Dios. Creemos en Dios, pero creemos que existe, mas no creemos lo que Él nos dice, ¿verdad? Creer en su palabra es creerle a Dios. No le creemos porque si no tomáramos en cuenta sus palabras al decir, Él no está muerto, Él está conmigo, ¿verdad? Él estará conmigo. Hay una vida eterna. El que vive, el que cree en mí vive para siempre, dice, tiene vida eterna. Entonces, ¿por qué no creer en esas palabras? Es algo que muchas veces ponemos en duda, es cuando viene esa desolación, esa tristeza, y nos encerramos en un duelo que nos atormenta, que no solamente a la persona que lo está viviendo, ¿verdad? Hablemos de una mamá que ha perdido a su hijo, se encierra en su dolor y solo piensa en lo que ella está pasando, pero también afecta a la familia, ¿verdad? A toda la familia y a veces no nos ponemos a pensar en los hijos, en los otros hijos, en el esposo o en los hermanos, o no sé, alrededor de la familia que todos también sufren por esa pérdida. Pero al poner a este ser querido en manos de Dios, sabemos que hay mucho mejor que en otro lugar, ¿verdad? Mi manera de pensar era,
cuando mi niño este, estuvo en coma y yo se lo entregué al Señor, yo decía, prefiero pasar yo el dolor tan grande de perderlo, pero yo sé que contigo va a estar mejor y no va a sufrir, no va a sentir tantas cosas que le hacen que a mí me dolía en el alma cada vez que yo lo veía y no podía hacer nada. Entonces yo decía, para mí eso es un consuelo, para mí el pensar de que mi hijo en este momento, qué diera yo por verlo, por abrazarlo y todo, pero sé que si estuviera conmigo, estuviera pasando sufrimiento tras sufrimiento. Y hoy en día yo sé que allá donde está él mucho mejor, ya no tiene dolor, ya no sufre, y yo sé que él está contemplando ese rostro tan hermoso del Señor y intercediendo por nosotros que nos quedamos, ¿verdad? Y yo creo que eso es el mayor consuelo en nuestro corazón, el saber de que tenemos a alguien que intercediendo por nosotros. Y yo soy una persona que digo, aceptar la voluntad de Dios no es simplemente decir que se haga su voluntad, pero yo le estoy dando órdenes al Señor que haga, ¿verdad? Por mí. Y al final le digo que se haga tu voluntad, pero no es así. Hermanos, yo pienso que darle la voluntad de Dios es aceptarla sin importar lo que esto traiga, ¿verdad? Probablemente nos va a ser todo lo contrario a lo que nosotros pedimos. Pero si esa es la voluntad de Dios, a veces nos duele tanto aceptarlo, pero es lo mejor. Al final del día te das cuenta de que ese es lo mejor que pudo haber pasado. Aunque duela, aunque sufra uno, pero es lo mejor. Esa es mi manera yo de percibirlo y de mantener esa esperanza viva, no desesperanzarnos, no ponernos tristes. ¿Por qué ponernos tristes? Si hay que creerle en esas palabras que el Señor nos dijo, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. No hay muerte. Tenemos que pasar ese trance, decía Luis, que anteriormente leíamos su carta, él nos decía, es un mar profundo que tenemos que cruzar, pero ya llegando a esa orilla, ahí va a estar el Señor esperándonos, ¿verdad? Entonces, es algo que no debemos de verlo tan difícil, ah, sino sentir esa esperanza, es fortalecer nuestra fe y hacer todo lo posible para que ese mar profundo lo podamos cruzar sin dificultades, pero siempre manteniendo nuestra fe viva. ¿Alguien más le gustaría compartir algo que le haya llamado la atención de este punto? Bueno, si no hay nada, pasamos al tercer punto. Dice, nuestra esperanza está fundamentada en lo que hizo Cristo. Eso lo encontramos en el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está fundada en Cristo viviente. La resurrección del Señor es el fundamento de la esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Nuestra esperanza tiene que estar fundamentada en las palabras de lo que el Señor, sus obras y sus palabras que el Señor dijo e hizo mientras Él estuvo acá. Tenemos que creer en su palabra, tenemos que fundamentar nuestra fe en ese Cristo que vive. Nosotros creemos, ¿verdad? Dice, nosotros los creyentes sabemos que Cristo vive, Cristo está vivo. Si no creemos eso, entonces pues no vamos a tener esa esperanza. Muchos dicen, ¿verdad? El que se murió está en el cementerio y de ahí ya no pasó. Ese es su final. Pero no es cierto, no es cierto, porque el Señor nos dice que la resurrección es el fundamento de la esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? De que algún día nuestros seres queridos van a volver a vivir en Cristo Jesús. Estarán con Él contemplando su rostro. Bendito Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hace conocer su misericordia, su amor, su piedad y mantener nuestra esperanza viva. ¿Ustedes qué piensan de este punto? Pues como este versículo en sí mismo dice, ¿verdad? Que si creemos que Jesús murió y resucitó, pues es algo que nosotros creemos, ¿verdad? Como católicos, creemos en la resurrección de nuestro Señor y que nuestro Señor está resucitado eh, en el cielo, ¿verdad? Y pues sí, eso es nuestra esperanza de que gozaremos de su presencia y estaremos con Él como el mismo dice, ¿verdad? Por su gran misericordia nos hará renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Verdad? Esa es nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor es nuestra fe. Sabemos que Cristo es resucitado en el cielo y que este, esa es nuestra fe viva, la resurrección de nuestro Señor. Y que, bueno, vuelvo a repetir, un día nosotros, como compartió Betty, un día tenemos esa esperanza de que estaremos con Él contemplando su rostro y gozando de su presencia. Pero también sabemos que pues no está la esperanza de que estaremos con Él, pero debemos trabajar en este peregrinar, tratando cada día de hacer la voluntad de nuestro Señor, pero siempre con esa esperanza de que un día estaremos con Él. ¿Alguien más que guste compartir?
Pues continuamos en el punto 4. Nuestra esperanza está fundamentada en la palabra de Dios. Es el versículo 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pes- precederemos a los no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor descienda visiblemente del cielo con gran gloria y poder. Perdón. Dios entonces traerá con Jesús a los que durmieron con él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes de que esta bendita unión tenga lugar, los muertos con Cristo deben ser resucitados con un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Los que viven serán transformados. Este será el final, una reunión eterna y feliz de los que han dormido en Cristo y aquellos que, estando vivos en su venida, serán juntamente arrebatados con él. Los que viven no precederán a los que durmieron en la bendita y eterna comunión con el Señor. Versículo 15. Ambos serán arrebatados en las nubes. Eso lo vemos en el versículo 17. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá entre nubes con gran poder y gloria, para estar siempre con el Señor. Y si me fuere y os preparé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, aquí recaemos de nuevo a lo que decíamos al principio, ¿verdad?
creer en la palabra de Dios, creer en su palabra. Creemos en Dios, creemos en qué, ¿verdad? Nosotros en la misa siempre hacemos nuestra profesión de fe. Decimos, creo en Dios, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, pero solamente a veces nos referimos solamente a, a lo que nos han enseñado, pero creemos en su palabra. Es algo que no lo aceptamos, ¿verdad? No creemos en su palabra. Pues sí, como compartía Betty, ¿verdad? Que en misa, pues, profesamos nuestra fe y creemos que, como compartía Betty, ¿verdad? También en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos, como decíamos en el punto anterior, en la resurrección de nuestro Señor, que nuestro Señor realmente está vivo. También creemos y esperamos su segunda venida, ¿verdad? Así como Él dice que en el credo, ¿verdad? Que cada 8 días profesamos en la iglesia. En eso está, como aquí mismo dice, está fundamentada nuestra esperanza, porque es la profesión de nuestra fe, en lo que se basa nuestra fe como católicos, en lo que nosotros realmente debemos de creer, en que nuestro Señor vendrá, habrá una segunda venida en la que el Señor vendrá y vendrá a juzgar a vivos y muertos, como lo dice aquí en este párrafo, ¿verdad? Y como en la palabra, así como exactamente dice en la Biblia, Él nos dice, va a juzgar a vivos y a muertos, ¿verdad? Todos seremos juzgados cuando sea a la venida de nuestro Señor y es pues nuestra fe y como el mismo, y cuando estamos en misa nos dice, es la fe de nosotros, la fe de la iglesia, en lo que debemos creer y tener pues la esperanza, ¿verdad?, de la segunda venida de nuestro Señor y que cuando Él venga, pues ya va a ser su venida y todos, ser humano, vivos y muertos, estaremos con Él para siempre, ya para la eternidad. ¿Gusta continuar, Betty? Perdón. Está bien, Norita. Muchas gracias. Sí, decía yo, ¿verdad? Que este, precisamente eso, creer en la palabra de Dios. Eso es lo que nos invita al Señor y muchas veces hace unos días que estaba un hermano hablando, ¿verdad? De la Biblia, que muy pocas veces pues ponemos atención en eso y nos dedicamos por lo menos un momentito a leer la Biblia. Pues en la Biblia nosotros tenemos precisamente la palabra viva, ¿verdad? Del Señor. Esa es la palabra que Él nos deja y aquí podemos encontrar nosotros precisamente ese consuelo que necesitamos en los momentos difíciles, cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando cosas difíciles, pero también cuando estamos contentos. El Señor también nos habla de muchas cosas alegres, muchas cosas bonitas, nos dice cuánto nos ama, nos dice cuánto Él da por nosotros, nos perdona, es todo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, está vivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar su palabra, creer en su palabra. No nada más decir creo en Dios, no, es creerle a Dios, creer lo que Él ha hecho por nosotros, lo que hace y lo que hará por nosotros. Entonces, este, algo que quizás en nuestra manera de pensar como católicos sería precisamente eso, creerle a Dios.
no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle a su palabra. Quisiera alguien compartirnos algo más que les haya llamado la atención sobre este tema en general, si, si algo les llamó la atención o quisieran compartir algo. Bueno, en general, bueno, pues lo que hoy, el mensaje que de hoy sería, por lo tanto, consolarnos unos a otros, ¿verdad? Yo creo que este es el propósito de este ministerio, acompañarnos, apoyarnos, porque quizás algunos aún no han pasado algún momento de dolor, de tristeza por la pérdida de algún ser querido, pero la mayoría creo que estamos ahorita aquí, quizás hemos pasado por este momento, ¿verdad? Entonces, el propósito de este tema el día de hoy, pues era precisamente eh, cómo hemos encontrado el consuelo. El propósito de este ministerio, como les decía, es eso, es consolarnos unos a otros, es apoyarnos unos a otros, es escucharnos y es acompañarnos en este duelo, este, como para poder sobrellevar, ¿verdad? Este dolor, esa tristeza, y ya no verlo como una tragedia, sino como algo que nos llena nos fortalece la fe y nos hace mirar más allá de este dolor, buscar precisamente la palabra de Dios que nos da esperanza, ¿verdad? Entonces, este es el propósito de este tema el día de hoy, pues que estamos concluyendo un año con este bendito ministerio, y pues dándole las gracias, ¿verdad?, a los que nos han acompañado y los que se han unido este día con nosotros para seguir pues escuchando, buscando ese consuelo en la palabra, buscando ese consuelo en el Señor y pues más que nada en la compañía de nuestra Santísima Madre, que ella empezó con nosotros este ministerio. Justamente cuando empezamos hablábamos de nuestra Virgen Dolorosa, ¿verdad? Que estamos a punto de festejarla en algunos días y concluimos también con ella. Entonces, ella nos ha traído de la mano, ella nos ha también compartido sus dolores, nos ha compartido sus tristezas, nos ha compartido también sus alegrías y nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe, ha dado esperanza, nos ha dado el aliento, su valentía para seguir adelante como ella lo hizo, ¿verdad? Después de todo lo que ella tuvo que pasar y sufrir. Ella nos ha venido ayudando a levantarnos día a día y apoyándonos y consolándonos como la madre que es. Entonces, hoy le damos gracias a nuestro Señor, le damos gracias a nuestra Santísima Madre por fortalecernos, por ayudarnos. A mí personalmente, en este año que em, llevo un año y digamos 6 meses, que va a ser mi hijo, 4 meses, que va a ser mi hijo el día de mañana precisamente, un año y 4 meses, eh, que se fue a la casa del Señor, ¿verdad? Y como les digo, no es fácil estar ah, sin verlo, sin escucharlo. Es muy difícil sentir su ausencia,
pero gracias a Dios, eh, este ministerio salió justamente y le agradezco mucho a Dios, y le agradezco mucho pues a la señora Gloria, que fue la que nació de su corazón hacer este ministerio, porque me he sentido muy acompañada, nunca me he sentido sola en este transcurso de mi duelo, y me ha ayudado mucho a seguir con esta fe. Así que muchas gracias a todos. Y Olvida, usted, no sé si a alguien le gustaría compartir algo más, si les gustó este tema, y pues agradeciéndoles de nuevo, ¿verdad?, por sus compañías. Mm, Hola, buenas Buenas noches. tardes, Perdón. bendiciones para todos. Yo los quiero felicitar por un año que han tenido, que están cumpliendo con este ministerio. Me acuerdo cuando empezaron querían, eh, yo preguntaba que si era para todos, pero primero querían ver con los que estaban en duelo. De ahí pues dijeron todos. Mi opinión era que pues nosotros, yo, gracias a Dios, tengo a mis padres, tengo a mis hijos, tengo a mis hermanos, mis abuelos son los que ya partieron a la presencia de Dios, pero como que el abuelo nosotros lo miramos, bueno, ya le llegó su tiempo, pero cuando se nos va un hijo, porque la esperanza de nosotros es irnos primero nosotros y que nuestros hijos sigan en este caminar, en este peregrinaje. Como lo estaban diciendo ustedes, es que nos tenemos que preparar. Nosotros, Dios nos da esa gracia, porque es una gracia que Dios nos da, de prepararnos, de estar siempre con Él, de estar siempre atento, de estar siempre, porque la palabra lo dice, el ladrón cuando llega a la casa, pues no avisa, y así es como va a venir nuestro Señor a levantarnos. Entonces, tenemos que estar preparados, no tenemos que dejar que nuestras lámparas se apaguen, tenemos que estar con ese espíritu vivo, preparando siempre nuestra partida, porque nosotros somos visitantes en este mundo, como bien lo estuvieron diciendo, y somos visitantes, somos peregrinos, somos nosotros, tenemos que trabajar tanto por nuestra alma como para el alma de nuestro prójimo, como el alma de nuestros hermanos. Entre más alma le llevemos a nuestro Señor Jesucristo, a su presencia, pues más crédito estamos ganando nosotros para nuestra salvación. Eh, tenemos que como siempre lo dice Pablo, tenemos que trabajar, tenemos que ponernos al día siempre con el Señor para que nosotros podamos hacer como bien lo dicen ustedes, por los testimonios que da Olguita de su hija cuando se fue con una sonrisa, cuando ella partió de este mundo, le sonreía a la pared, como que miraba a alguien, pues era nuestro Señor Jesucristo que había llegado por ella y qué alegría sentir eso, como Betty que dice, pues también no lo dicen, me acuerdo yo cuando Christopher estaba ya malito, él nunca perdió su sonrisa, siempre sonreía, siempre estaba contento, siempre estaba alabándole al Señor y siempre estaba rezándole. O sea, es hermoso ver esas almas que se van, como decían, eso huele a santidad.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, que cuando nosotros nos toque que en nuestro tiempo, nuestra hora, nuestro momento, que nos vayamos así, con una sonrisa, con una alegría, que vamos a la presencia de Dios, que estamos viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos tenemos que preparar. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Como lo decía Betty, en la Biblia. La Biblia nos prepara, la Biblia nos anuncia, la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos está anunciando constantemente. Prepárense, prepárense. O sea, y también nos dice, no teman, no teman, prepárense, no teman. O sea, a la muerte no hay que temerle. A la muerte hay que aceptarla, porque nos va a llegar el momento. Como no, le llegó el momento a nuestros familiares, así nos va a llegar el momento a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar ese trance. Tenemos que aceptar la muerte. Eso no quiere decir que como humanos no suframos. Claro que sufrimos. Por eso el ministerio se llama del dolor al amor, porque sufrimos, pero es un sufrimiento no como cuando estamos en el mundo, porque cuando estamos en el mundo el sufrimiento es desgarrador. Aquí sufrimos, pero también nos alegramos que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Entonces, no hay que temer, hay que prepararnos mejor, hay que prepararnos para ese tiempo. Las felicito por este ministerio, me han ayudado muchísimo a entender la muerte, a entender ese día. O sea, yo tengo a mis padres, pero el día de mañana ellos van a tener que pasar por la muerte, ya sea que me vaya yo primero o ya sea que se vayan ellos primero. Entonces, vamos a pasar por la muerte, entonces va a llegar ese dolor. Y por eso me estoy preparando aquí con ustedes, con esos testimonios que ustedes dan, con esas enseñanzas que nos dan sobre el dolor, el duelo, y qué bueno que nos traen hasta los dolores de Mamita María, porque Mamita María también sufrió con su único hijo, imagínense, desgarrado, maltratado y muerto. O sea, ese dolor de Mamita María, claro que si ella, siendo la llena de gracia, sufrió, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros? Entonces, nosotros tenemos que aceptar el dolor, pero con amor. Gracias. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches, adelante. Buenas noches. Soy Loli. Dolores, me conocen, ¿verdad? Sí, es la primera vez que entro en este tema que están haciendo ustedes y lo que escuché me encantó. Este, ah, como dice señor Alex, hay que prepararnos, pero hay veces que es difícil porque pues la muerte es la muerte, ¿verdad? El dolor es el dolor, pero ustedes lo que pasaron, como dicen, como madres, pero también sin olvidar a las personas, los hermanos o los papás. Cada dolor es diferente cuando pierde uno un abuelo o cuando pierde uno un hermano, como es mi caso. Yo perdí un hermano él tenía 13 años y hasta ahorita me duele. Y pienso que ustedes tuvieron un poquito más de consolación porque estuvieron caminando con ellos en su dolor, en, en saber y ver cómo ellos se sentían, cómo lo que estaban pasando. Y se fueron preparando para el final, ¿verdad? Pero cuando es algo trágico, cuando es algún accidente que del
en segundos, de la noche a la mañana, ya no está. Es un poco más doloroso porque no te da el tiempo de asimilar nada, ¿verdad? Simplemente se fue y no hubo un hasta Dios, no hubo una palabra de hasta luego o despedida, pero el consuelo que le queda a uno es que los padres de uno no se derrumbaron, sino que siguieron levantados y hasta ahorita siguen firmes. A pesar de ese dolor, ellos siguieron su camino y con todas mis hermanas sacándonos adelante. Es la razón de que uno está por acá, porque atrás, después de ese dolor, nosotros vinimos a emigrar acá, a hacer una nueva vida, a tratar de olvidar, pero nunca se olvida. Nunca se olvida, se lleva en el corazón, en la mente, y, y es triste, pero me encantó este tema. Nunca había entrado y nunca había, como dicen, ver mi dolor, mi tristeza, de saber que ya no estaba, que no está, pero en el camino he aprendido a hacer mucha oración por ellos y de no olvidarlo en mi corazón, seguir hablando con él y seguir haciendo oraciones por él y pidiéndole como no su ayuda, porque yo sé que él está entre nosotros, porque igual Dios siempre está también con nosotros, nunca nos ha dejado, siempre está día con día, minuto con minuto, y la muestra está de que siempre está en la Eucaristía y siempre está ahí presente y siempre se ha seguido en muchas circunstancias. Y muchas gracias por este tema y por este grupo. Es mi compartir. Gracias. Bueno, gracias, al contrario, gracias a usted por, por entrar, por acompañarnos, gracias por compartirnos, por abrir su corazón y, y hablar con nosotros sobre ese dolor, ¿verdad? Eh, el dolor de nuestra Santísima Madre, podríamos nosotros pensar que todo el dolor se refiere a la muerte de su hijo. Pero en el trayecto de este año hemos visto que los dolores de nuestra Santísima Madre van más allá, ¿verdad? Y a muchas veces no lo sabemos nosotros meditar y reflexionar. Este, yo me pongo en este año, yo he visto muchas cosas y como lo que decía ahorita, la muerte de distintas maneras, de distintas, eh, lo decía hace rato el señor Alex, no sabemos ni cuándo ni cómo, ¿verdad? El Señor dice simplemente va a llegar como un ladrón y no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Si supiéramos que el día que va a pasar, pues estaríamos nosotros siempre al pendiente, pero no, yo pienso que todos los días debemos de estar al pendiente, ¿verdad? Y yo, yo le doy muchas gracias a Dios porque en este caso de lo que usted nos platica en este momento, yo pienso que yo estoy bendecida por Dios, porque yo pude estar con mi hijo, ¿verdad? Al pie de la cama, lo acompañé en sus últimos momentos. Fue, para mí fue algo, eh, una experiencia dolorosa, muy dolorosa. A nadie se le desea, ¿verdad? Que perder a un hijo es lo peor, pero, pero también fue una experiencia tan hermosa, eh, algo que es difícil explicarlo porque
no quiero decir que me da alegría el perder a mi hijo, pero la manera en que fue es un regalo de Dios en toda la extensión de la palabra, porque estuve ahí con él. Entonces yo en lo largo de este año he escuchado cosas que muchas madres, o en este caso hermanas, ah, han perdido un ser querido de manera trágica, ¿verdad? Y como dice, no hay una palabra, no hay una despedida, no hay, se queda ese dolor. Este, en Salmos 68:20 dice, Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Entonces, eh, cuando queremos ver la muerte trágicamente, o sea, uno va a perder un ser querido y no vamos a saber ni cómo, ¿verdad? Todos los días nosotros debemos de darle gracias a Dios porque salimos y regresamos a casa, pero no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueda pasar en el camino? Y todos los días nosotros tenemos que buscar la manera de estar en gracia con Dios. Eh, ¿De qué manera nosotros podemos despedirnos de nuestros seres queridos? Yo pienso que es por medio de la palabra de Dios. Yo pienso, como dice en el Salmo, Dios de salvación. Y solamente a Él le pertenece librar de la muerte a esos seres queridos, a nuestros seres queridos. Yo perdí a mi padre, perdí a mi hermana, pero yo no pude estar con ellos en sus momentos, no pude ni estar junto a ellos, ni tampoco irles a dar una despedida. Y, y duele, eso duele mucho, pero hoy en día yo no veo la muerte ya como antes, que para mí era un dolor horrible porque Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de hablar con mi padre y pedirle perdón, él me pidió perdón y creo que se queda como una paz en el corazón, pero muchas veces no se tiene la oportunidad. Entonces, ¿cuál es el medio que nosotros podemos usar para, para poder estar en paz con esa persona? Pues es Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que nos ayuda a nosotros que nos quedamos acá, como lo vimos ahorita en el tema. Ese es el consuelo, su palabra es nuestro consuelo, ¿verdad? Y Él es la salvación para nuestros seres queridos que quizás ya no nos pudimos despedir de ellos, no podemos acompañarlos. Fue algo difícil perderlos, pero solamente nos queda pedirle a Dios y aferrarnos a esa fe, a esa esperanza de la que hablamos ahorita precisamente, nunca perder la fe y nunca perder la esperanza para que algún día Dios, y esa es la promesa, ¿verdad? Que vamos a volver a reencontrarnos en la gracia de Dios y con Él. Entonces, pues, mi hermana, muchas gracias por compartirnos, gracias, y pues ojalá y nos siga acompañando. Estamos aquí para, para lo que usted guste, estamos para escucharla y como le digo, el propósito de este ministerio pues es escucharnos, apoyarnos, acompañarnos en estos momentos difíciles, ¿verdad? Y estamos siempre a su disposición cuando usted guste hablar. Aquí estamos. Yo soy Betty y soy parte de este ministerio y pues ahí ahorita Olguita se presentará también. Bienvenida. Sí, pues de mi parte también, Rolis, pues agradecerle, ¿verdad? El que nos haya acompañado. Am, Solo nuestro Señor sabe por qué en este día los tiempos de nuestro Señor son perfectos. Pues me da alegría en mi corazón que le hayamos transmitido algo, que algo haya quedado en su corazón de lo que compartimos. Y pues sí, como todo lo que dijo Betty, ¿verdad? De verdad que sí, la esperanza que tenemos en que un día vamos a estar con nuestro ser querido,
también pues estar preparados para siempre para el momento que nuestro Señor nos llame a su presencia, pedir ese perdón si hay necesidad de pedir un perdón, dar esa palabra de amor como mucho nos ha compartido Gloria también, el vivir día a día y como también un día Gloria me dijo, vivir un día a la vez, vivir este día, disfrutarlo lo más que nuestro Señor nos permita vivir y pues agradecida con nuestro Señor y con usted de que nos haya acompañado. Respecto a mi experiencia en este año, para mí ha sido de gran bendición este ministerio porque en, en el transcurso de las sesiones, de cada una de las sesiones he aprendido mucho. He aprendido mucho y el Señor me ha consolado mucho, nuestra Santísima Madre también. Me he sentido muy acompañada. El Señor me ha mostrado en este año de haber el dolor de la pérdida de mi hija de otra manera. Muchas cosas, como ya he compartido en otras sesiones, me ha dado a ver ese amor que yo solo veía dolor. Me ha consolado mucho, para mí me ha fortalecido mucho. Este, mm, Cada tema que hemos llevado a cabo, creo que hemos aprendido juntos, hemos sanado, yo de mi parte he sanado mi corazón aún más, porque el Señor me ha mostrado cuánto me ama y yo he aprendido a ver, a sentir como yo les compartí hace un momento, esa felicidad de que en este momento yo ver o recordar esa cara de mi hija, como compartió el señor Alex, ver la cara de mi hija con esa felicidad, el decirme ella, no te puedo explicar porque no me entenderías, por ese diálogo que nuestro Señor le permitió tener a mi hija con él, o sea, son tantas cosas, tantas bendiciones que yo he visto en este caminar que han sido de mucho consuelo para mí. Y aparte, pues, acercarle más a nuestro Señor, a nuestra Santísima Madre, ese amor que mi hija le tenía a la Santísima Virgen de Guadalupe y a nuestro Señor, es algo que me ha ayudado mucho a estar más cerca de ellos, a tener esa esperanza de que un día podré estar con mi hija donde está ella con nuestro Señor, el poder contemplar el rostro de nuestro Señor. Creo que, pues, tantas cosas que es tanto consuelo, tanto amor de nuestro Señor, el que fuimos unas madres elegidas por Él. Solo Él sabe por qué y en qué tiempo se llamó a mi hija, ¿verdad? Pero poco a poco he ido entendiendo, poco a poco Él me ha consolado, o sea, es algo que llevo en mi corazón. Y muchas gracias también a Gloria porque ha sido un caminar de casi 6 años, pero ha sido de gran aprendizaje y pues sí, gracias a nuestro Señor por este ministerio. Y pues sí, nuestro Señor sabe el tiempo, los tiempos de Él son perfectos, en qué momento nuestro Señor iluminó a Gloria para que se llevara a cabo este ministerio. Y pues estamos aquí para escucharnos, para acompañarnos, que siempre
nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre nos levantan de esa tristeza, pero sabemos que esa esperanza está siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Esa esperanza, y como compartía Betty, ese consuelo que nos queda también a mí, el poder acompañar a mi hija en esa enfermedad, el poder estar con ella al pie de la cama, el poder de cierta forma compartir su sufrimiento de ella, es algo que en este momento de mi vida aprecio mucho, porque quizás algunas madres no tuvieron esa oportunidad, y yo agradezco a Dios que mi familia y yo tuvimos ese privilegio de estar con mi hija y acompañarla. Muchísimas gracias. Hay una cita bíblica, Juan 13, versículo 7, que nos dice, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Entonces, pues, que nos quede, ¿verdad? Este, esta cita bíblica, quizás en el momento a veces no entendemos lo que pasa, ¿verdad? Pero ya con el tiempo entendemos que lo que el Señor hace siempre tiene un propósito, siempre tiene un plan para cada uno. Y a nosotros, pues, espera su plan, y, y hoy en día, pues, le damos gracias a Él por este regalo tan grande que nos ha hecho, y, y pues más que nada, ¿verdad? Por ese amor que nos brinda todos los días. Esta noche pues también les queremos invitar, el 11 de noviembre estaremos festejando un aniversario más de los ministerios a los que pertenecemos, porque no, para los que están entrando apenas, no es el único ministerio, formamos varios ministerios que pues nos dedicamos a orar todos, por todos, ¿verdad? Oramos todos los días. Entonces, vamos a festejar el 11 de noviembre un aniversario más, y nos vamos a reunir en Austin. Eh, para los que quieran acompañarnos, están cordialmente invitados. Se les hace la invitación. No importa que apenas estemos, es para conocernos, es para compartir, es para este, ver estos rostros, ¿verdad? Y darnos ese abrazo fraterno para seguir consolándonos, seguir orando unos por otros. Entonces, pues los invitamos, si gustan, están cordialmente invitados para esta celebración. Y si quisieran acompañarnos, pues aquí está Olguita y aquí estoy yo también, para si necesitan alguna información para podérselos pasar. Muy buenas noches y muchas gracias. Vamos a hacer la oración de despedida. Yo no sé si Olguita quisiera aportar algo más. Bueno, pues vamos a hacer la oración. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Vivir un día a la vez, disfrutar un momento a la vez, aceptando los sufrimientos como un camino hacia la paz, tomando este mundo pecaminoso como es, tal como Jesús lo hizo, no como yo lo hubiera hecho, confiando
que tú harás todas las cosas bien si yo me rindo a tu voluntad, para que esté razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la venidera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a cada uno. Que tengan una bendecida noche. Gracias igualmente. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pasen buenas noches. Gracias igualmente.